precisamente el terror de estar vivo solo se cura con la literatura de terror. O sea, cuanto más miedo pases, yo creo que más superas el terror inicial de estar vivo y de acometer la vida cotidianamente, ¿no? Ustedes se acordarán de aquella maravillosa dedicatoria de Antoine de Saint-Exupéry a su amigo Leon Berg, cuando dice hacia el final de la dedicatoria: todas las personas mayores han comenzado siendo niños, pero muy pocas de ellas lo recuerdan. Tengo que decir que siento como es uno de los libros más breves de Luis Alberto de Cuenca, creo que es uno de los más bellos y de los más emocionantes. Creo que estos poemas están entre lo mejor de su producción. ¿Por qué no? Porque ya van a encontrar ustedes ahí una pulsión sentimental, sensorial y un vitalismo que difícilmente van a encontrar en otros poetas. Yo creo que es porque Luis Alberto no ha dejado nunca de ser niño. Es que sigue practicando la niñez, es que él sigue siendo un niño asombrado ante el mundo, un niño grande, por supuesto. Gracias. Y luego hay que decir también que el texto que figura al frente de La mujer y el vampiro, escrito por Pepe Gutiérrez, es uno de los textos, si no el mejor texto que se ha escrito sobre mi poesía. Y quiero decirlo hoy en público aquí, que además se está grabando, porque la verdad es que es una maravilla cómo ha entrado totalmente en todas las claves que funcionan en mi poesía. Y lo del niño grande o el puera eternus, si queremos decirlo en latín, es una realidad. Yo creo que hay dos tipos de personas, los que se quedan en la adolescencia y los que se quedan en la niñez. Yo me quedé en la niñez fundamentalmente. Pero vamos, independientemente de eso, creo que tampoco está mal quedarse en la adolescencia, sobre todo una adolescencia temprana, no sí. Tanto... Decía Jim Ferré aquello de detesto a los adolescentes, es fácil tenerles piedad, ¿os acordáis de ese texto? Bien, también dos palabras, porque lo importante es lo que van a decir José Ignacio y José. Pero quiero deciros que ya me puedo morir después de esta reunión de hoy en Granada, porque ha sido maravilloso ver en el escaparate de esta maravillosa librería que regenta Daniel Aguilar, prácticamente un tanto por ciento importante de los libros que están en este momento a la venta, de los que he trabajado en ellos de diferentes maneras. Y eso me ha llenado de una satisfacción brutal, que luego me tengo que hacer fotos con ese escaparate, porque no tengo más remedio que recordarlo. Me hace muchísima ilusión que estén allí prólogos pequeñitos, prólogos grandes, traducciones, porque para mí todo lo que he hecho en mi vida tiene un sentido que se dirige evidentemente a la poesía, ¿no? Yo sobre todo soy poeta porque incluso cuando hago reseñas, luego se los puedo convertir en poemas esas reseñas, ¿no? En ese sentido creo que mis traducciones, mis prólogos, todo eso son faceta poética que se convierte en prosa por razón del género en el que se aborda, pero que en el fondo desemboca en la poesía, ¿no? Y nada más, deciros que muchísimas gracias a todos los que habéis venido aquí. Hay muchos amigos de siempre y hay personas a las que no conozco, pero que estoy seguro que también podría haberlos conocido y amado como he amado a las personas que conocía de antemano, ¿no? De modo que muchísimas gracias por todo. Estoy verdaderamente emocionado. Alicia, que me conoce, sabe que sí, y que me encanta esta librería. Es una librería, es una pocholada de librería, es una delicia. Para vivir aquí, ¿verdad? ¿Para qué vas a vivir aquí? Vamos a vivir aquí. Es que es una maravilla esta librería, su escaparate, el título. Mirad que yo soy un antiprustiano convencido y furibundo, y sin embargo me encanta el título, ¿no? Y eso que de Proust no he llegado a pasar de la página 250, porque nunca pasa nada. Yo creo que los que somos niños eternos, es muy difícil que nos guste Proust, porque realmente no pasa nunca nada, y los niños eternos lo que quieren es que haya aventuras, asesinatos, muertes, violaciones. El Príncipe Valiente. El Príncipe Valiente, por ejemplo, ¿no? El Príncipe Valiente de Hal Foster. Me callo, muchísimas gracias por todo y yo creo que tiene la palabra José Ignacio Fernández Duñac. Pues yo empezaría, lógicamente, agradeciéndole a Daniel la oportunidad de presentar aquí el libro de Luis Alberto y sobre todo de hablar con él y compartir ideas. Y a Pepe sus cariñosas palabras, ¿no? Simplemente te matizaría una cosilla, Pepe, de lo que has dicho de mí, que yo soy un conocedor de la poesía de Elena Martín Vivaldi. El mejor conocedor eres tú,
No. Sí, lo que pasa es que demuestras que eres un buen amigo y dices esas cosas, pero el mejor conocedor indudablemente eres tú. Y bueno, dicho esto, pues empezamos con la mujer y el vampiro. No voy a repetir y reiterar lo que ha comentado Pepe, pero sí decir que se publicó en el 2010 como un libro que surgía de las ilustraciones de Manuel Arcollo, con este formato apaisado que viene muy bien, como ya se ha comentado, por los dibujos y también por la poesía epigramática que se diseña muy bien en la página en horizontal. Y además este formato me recuerda mucho, y lo estuve hablando con José Abad, a los tebeos de hazañas bélicas, al jabato, etcétera, y volver a este formato era un auténtico regalo. Pues lo que en 2010 era un libro que surgía de unas ilustraciones, esta vez se ha convertido no en un libro con un perfil jánico, sino un libro escrito, digamos, a tres bandas. Es lo que hace que este libro se parezca mucho a los antiguos emblemas, ¿no? Existe, digamos, un lema, ¿no?, que es el prólogo de José Gutiérrez, magnífico prólogo, la ilustración, y luego debajo de la ilustración, en el emblema, siempre aparecía la suscripción, que era al fin y al cabo la declaración, los versos, que son lógicamente los versos de Luis Alberto. Esto hace que el libro ya con estas tres características, pues sea cada vez más difícil, pues introducirlo dentro de lo que es los mundos y los días, lo que va siendo su poesía completa, ¿no? La ilustración, a mí, una de las cosas, y lo estuve hablando con José Abad, que me llamó más la atención del libro este, es que ya que parte de Manuel Arcollo, de las ilustraciones de Manuel Arcollo, que siempre, como veréis, aparece una mujer desnuda, acompañada la más de las veces por un animal que es un perro unas veces, otras veces es un gato. Evidentemente esto nos lleva a la lectura de La Bella y la Bestia, ¿no? Pero lo que me llamó más la atención es que Luis Alberto de Cuenca introduzca como algo suyo, personal, la figura, la presencia del vampiro. Y eso es lo que estuvimos hablando José y yo, que es lo que más nos llamó la atención, ¿no? José ha escrito mucho sobre vampiros. Claro, aparte el vampiro cinematográfico. Sí, o sea, realmente, si se ojean las ilustraciones, el vampiro no está por ninguna parte. Es la aportación que hace Luis Alberto. Entonces, bueno, me sumo a los agradecimientos, gracias a la librería, a todo el mundo, y pasamos ya a la conversación. El vampiro es un viejo conocido en la poesía de Luis Alberto, ¿no? Y una vieja pasión mía, pero el vampiro cinematográfico principalmente, ¿no? Y por eso agradezco a José Gutiérrez que pensara en mí para esta conversación con Luis Alberto. Bien, Drácula se asoma en tu poesía al menos desde 1978. Dinos si hay algún ejemplo previo al que aparece en Escolia. No, pues yo creo que el primer poema, digamos, vampírico que escribí era Rumbo a Londres, el conde Drácula resucita un pasado sentimental. Sí, sí. Un título muy novísimo del momento, ¿no? En cierto modo. Entonces, también un poco barroco. Sí, ahí además tiene esa propensión. Pero que yo sepa, ahora mismo piense yo, por ejemplo, en los retratos, no sé si hay alguna alusión, porque Escolia es del 78. No, pero yo sí, seguro que ese poema está en Escolia, seguro. sí, sí. Ya me voy olvidando un poco. Pero quiero decirte que en cualquier caso había que mirar en Elsinor y en los retratos, quizá haya alguna alusión al vampiro, Había que mirar. La ventaja que se tiene ahora con los ordenadores es que se pone vampiro
En el prólogo yo lo pongo como el primero. hace un rastreo estupendo. Sí, lo rastreo bien, Pepe, es que no hay más que a lo mejor una alusión, una palabra vampiro, pero claro. Poemas absolutamente seguro que no. Solamente alusiones o la palabra vampiro, probablemente, o quizá no. ¿Y qué es lo que te hizo introducir al vampiro? Bueno, el vampiro a mí me ha fascinado, desde pequeñito me ha fascinado de una manera absoluta. Recuerdo que en el Cine Rex de Madrid estuvo muchísimo tiempo funcionando, pues años, a lo mejor 2 años o 3, continuamente se ofrecía al público la película Drácula o Horror of Drácula, depende de si el mercado británico o norteamericano, de Terence Fisher, ¿no? Con Christopher Lee en el papel del vampiro. Y yo no pude ver esa película por cuestiones de edad, porque era para mayores de 18 años, pues siempre me quedó esa duda de haber podido acercarme a esa película de la Hammer, que por cierto es una productora que me fascina, probablemente a ti también, ¿no? Tiene un maravilloso mal gusto en ocasiones que a mí que me vuelve loco. Un delicioso mal gusto. Entonces, ¿por qué el vampiro? Pues porque, primero, porque la iconografía que lo envolvía me fascinaba, por ejemplo, ver fotogramas de la película de Todd Browning del 31 con Bela Lugosi, me fascinaban ver fotogramas de vampiros de la Hammer, también porque el terror, de alguna manera, solo se cura, precisamente, el terror de estar vivo, solo se cura con la literatura de terror. O sea, cuanto más miedo pases, yo creo que más superas el terror inicial de estar vivo y de acometer la vida cotidianamente, ¿no? Entonces, luego hay otra cosa en el vampiro que nos fascina a todos los seres humanos, que es su inmortalidad. Hay incluso películas cómicas como Amor al primer mordisco, en el que al final te acuerdas que le pide que le muerda a la chica, etcétera, para ser inmortal. Entonces, eso, incluso en mi poema dedicado a Alicia, por cierto, sobre la sirenita, pues se habla de que le ofrecieron a la sirenita tomar figura humana y también hacerla inmortal, y eso le sonaba bien a todo ser humano. Lo de la inmortalidad mola, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la figura del vampiro para mí era una apetencia enorme en una producción literaria mía que siempre está, como todas las producciones literarias del mundo y de la poesía universal, está, digamos, constreñida totalmente, está acechada, está involucrada por la muerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, el vampiro era el no muerto. No olvidéis que Stoker tituló, hasta que se llamó Drácula, su novela. Entonces, quiero decir que no morirse está muy bien en principio. Luego he escrito también en contra de los que no se mueren, como por ejemplo el judío errante, etcétera, porque debe ser terrible también que se muera todo el mundo menos tú. Entonces, lo ideal es que no se muriera nadie, pero en fin, eso es muy complicado. Y entonces yo creo que entra dentro del tema de la inmortalidad mi elección del vampiro. Y luego la iconografía, muy tebeística, muy pulp. Yo adoro los pulps de los años 30 y 40 y 20 de los Estados Unidos, que creo que es una nueva edad de oro. Hablamos de la edad de oro española. Yo creo que la edad de oro americana son los años 20, 30 y 40. Y es fascinante en el cómic, en el cine, en tantas cosas, y también, por supuesto, en la iconografía ya inmortalizada de Drácula. A partir no del original de la novela de 1897, sino a partir de una adaptación, que no me acuerdo ahora mismo los dos adaptadores, tú a lo mejor te lo sabes, que hicieron una adaptación al teatro, que es de donde se basa la película de Browning, ¿no? No, en ese sentido la viuda sí que percibió sus derechos. El problema fue con la película Nosferatu, que efectivamente no aceptó la viuda que se llamara Drácula, porque esa sí que es una versión muy fidedigna de la novela de Stoker, y sin embargo se llamó Nosferatu para evitar cuestiones de tipo judicial, ¿no? Más o menos he contestado a la pregunta. Claro, a la primera sí. Bien, de todas formas, el vampiro presente en el título, que suele ser la primera línea que leemos de todo libro, acaba siendo una especie de sombra que se extiende por todo el libro. Pero, por ejemplo, mencionabas el atractivo que genera en ti la imaginería del folclore, pero no hay una presencia fuerte de esa imaginería en el libro. O sea,
No, el Una vampiro... Más sugerido, ¿no? Salvo la cita que tienes de Drácula, que además dices como Drácula, No es un homenaje a Drácula el poema, no, sino que es una especie de incardinación del poeta en la piel del vampiro. Pero de luego, repente, pero luego no hay la iconografía. El vampiro, yo creo que por un lado, estaca, todo eso lo vas dejando. Por un lado está mi no fascinación por la estaca y por la imaginería y por todas esas cosas maravillosas que nacen con un sacerdote benedictino o un cura benedictino, que es el padre Calmé, que está por allí en el escaparate, etcétera, y que es el que ahí lo tienes, tratado sobre los vampiros. Pero esa me fascina, pero cuando escribo este poemario no tengo casi en cuenta esa iconografía, sino que digamos que adopto la figura del vampiro como poeta que se desarrolla su vida en torno a unos amores, a unas determinadas digamos mujeres que han escrito su vida, como digo en otro poema, y que de algún modo el diálogo está pendiente de la vampirización que siempre lamentablemente los seres humanos intentamos con las personas a las que queremos, ¿no? En un principio. Entonces hay esa tensión sobre, de algún modo hay un cierto, como una meditación, una reflexión acerca de las relaciones humanas, sobre todo amorosas entre hombre y mujer, relacionados con el vampirismo, ¿no? Por ejemplo, en otro poema mío, en un momento digo de nuestra vida, una cutre película de brujas y vampiros, ¿no? En cierto modo, no me acuerdo en qué poema está, pero quiero decir que me ha obsesionado siempre el tema ese de que en el amor hay mucho egoísmo siempre, mucha idea de vampirizar al otro, y lo mismo por parte masculina que femenina, quizá tradicionalmente más por parte masculina por cuestiones de tipo social, ¿no? Pero en general hay una vampirización que es un alegato en contra de eso, curiosamente. Eso no sé si lo dice Pepe, pero de algún modo lo estoy improvisando ahora, pero lo estoy sintiendo también, ¿no? Creo que hay una especie como de alegato contra la vampirización en las relaciones humanas, ¿no? Siempre hay alguien que quiere sacarle la sangre al otro, ¿no? Sí. El vampiro también permite fundir algo que forma parte de tu poesía también desde antiguo, que es lo oculto y lo popular, ¿no? Esa es mi obsesión principal de siempre, y lo saben las personas que me conocen más de aquí. Qué sé yo, pues Amelina, Juan Carlos, Petito, Pepe, muchos otros. Siempre he defendido que hay una sola cultura que tiene un rostro popular y un rostro oculto, diríamos, pero que de algún modo es tan interesante la una como la otra, ¿no? Que hay obras maestras en la cultura popular y hay obras maestras en la gran literatura, en la gran cultura. Que Proust, por poner un ejemplo, es un grandísimo escritor que pertenece a lo más granado de la literatura universal, pero que a su vez El Príncipe Valiente de Hal Foster es una joya absolutamente indiscutible del cómic mundial y que merece evidentemente ser tratado con el mismo respeto que se trata a la gran literatura. Cuando fui director de la Biblioteca Nacional siempre me asombré de que los cómics, los tebeos, nunca estaban completos en la Biblioteca Nacional porque nadie les hacía caso, los bibliotecarios pues se los llevaban a los bedeles que a su vez los llevaban a sus nietos, a sus hijos, y la verdad es que me ocupé de organizar un poco todo el tema de los cómics, que yo creo que ahora otra vez está arrumbado. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca se ha tenido en cuenta a la cultura popular, o si se la ha tenido en cuenta, se ha tenido con cierta mirada, digamos, regia desde fuera, pedantesca, etcétera. Y a mí un pulp de los años 20 americano y una obra de Soto de Rojas me parecen igualmente importantes. Son muy distintas, evidentemente. Puedo disfrutar y tengo esa suerte por igual de las dos. Además eso es algo que queda a lo largo de toda tu obra perfectamente nítido. Hay también otra cuestión, yo entraría luego otra vez, retomaría el tema del mito, de los símbolos, de los arquetipos, que eso es algo que enriquece mucho tu obra y además le da un acento muy singular, ¿no? Muy específico. Pero yo sí entraría, sin salirnos todavía de la órbita del vampiro, sí lo relacionaba con algo que, volviendo a leer tus poemas,
veo que es otra característica. Tú dices que el vampiro, lo comentas ahí en la nota, es una especie de alter ego gozoso del poeta, ¿no? Lo comentas. Pero también veo que en tu obra hay un gusto por el disfraz, por el desdoblamiento. Y de alguna forma en este libro también te disfrazas de vampiro, lo mismo que tienes poemas preciosos, como Alicia disfrazada de Leia Organa. El disfraz tiene también es importante en La visita de Alberto Porlán, o uno que tiene además un título muy largo, muy a lo barroco, El editor Francisco Arellano disfrazado de Humphrey Bogart, tranquiliza al poeta en un momento de ansiedad recordándole un paisaje de Píndaro, Pítica 896. Sí. Que es una síntesis de su obra, se mezcla lo popular, se mezcla lo clásico, se mezcla todo y tira de un tema tuyo y es como un cesto de cereza, salen 3 o 4, ¿no? Y ese juego por el disfraz, que además está en otro poema que a mí me gusta mucho y me llamó mucho la atención, que es Jano. Empiezas con el dios bifronte Jano y termina hablando empieza y termina hablando del doctor Jekyll y Mr. Hyde. Que no es la primera vez que lo menciono ni la última, porque la verdad es que esa novela también está entre mis fetiches más queridos, ¿no? El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Yo creo que lo que estás abordando, José Ignacio, es el tema del doble. El tema del doble es fundamental en la literatura fantástica. Todos los que sois aquí fans de la literatura fantástica os habéis encontrado alguna vez con el tema del doble, ¿no? El doble es la posibilidad de que en cada hombre existen siempre el yo y lo que diría Borges, el otro, ¿no? El otro. Entonces, de algún modo, el otro es el que figura, digamos, ficcionalizado como protagonista de mis poemas, y yo soy el que los escribo, pero en el fondo el protagonista es el otro, ¿no? De cierto modo hay una visión del doble continuada a lo largo de mi poesía en la medida en que se ficcionaliza mi propio yo en un personaje, ¿no? Y en este caso el personaje es el vampiro. Que digo lo de gozoso porque también hay mucho gozo en esa especie como de crítica de la vampirización en la relación amorosa. También hay erotismo, claro. Un erotismo importante, porque solo se produce precisamente esa unión entre el ser amado y el que ama, pues sintiendo el acicate del deseo, ¿no? En cierto modo. Entonces hay deseo también en ese poema. De modo que no es solo una lección moral, que también lo es una mezcla de muchas cosas que obedecen sobre todo a la interpretación que me brindaba cada dibujo de Alcorlo, que parecen todos iguales, porque hay algunos en que aparece el perro más grande o el gato más pequeño, etcétera, pero que para mí narraban una historia que de algún modo intenté reproducir en mis versos. Lo normal es ilustrar los libros, los textos que se entregan al dibujante. Aquí es al contrario. El dibujante ha hecho una historia en dibujos y yo he hecho unas ilustraciones textuales a los dibujos del amigo Alcorlo. De modo que, y eso creo que es una cosa para mí muy creativa, muy importante, y por eso este libro, aunque es pequeño, aunque no está en las poesías completas, sin embargo es un libro muy especial para mí, porque he hecho cosas aquí que no he hecho en otras cosas. Por ejemplo, los poetas más cercanos a la poesía del silencio, a la poesía metafísica, etcétera, este libro lo han acogido muy bien, cosa que no acogen con esa, digamos, con ese entusiasmo otros libros míos, porque les parecen más narrativos, más, como te diría yo, menos importantes o menos profundos. A mí me parecen igual de profundos los unos que los otros, pero distingo que gente que practica otro tipo de poesía muy distinta que la mía, con esta se ha encariñado, ¿no? Lo cual es bueno, ¿no? Digamos que se mejora el nivel, la estadística de enemigos pues disminuye. ¿Cuál es tu Drácula preferido de cine y por qué? Te tenía que hacer esa pues debo decir que eso con Garci lo continuamente estamos hablando. Para él es Christopher Lee, para mí es Bela Lugosi, que es un Drácula absolutamente de cartón piedra, sí. Que no tiene nada que ver con el Drácula maravilloso de Stoker, que es una de las mejores novelas, probablemente de las 10 o 20 mejores novelas de la literatura universal. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, sí, parece extraordinaria.
esa utilización de los diarios, de las cartas, me parece que solo en otra novela maravillosa de Choderlos de Laclos, Liaison dangereuse, las relaciones peligrosas, se desarrolla, que es otra de mis novelas favoritas, se desarrolla de una manera tan brillante, ¿no? Pero el blanco y negro del 31 de Todd Browning, el disparate de esos decorados que a la vez servían para que por la tarde se rodara en español la misma película, que por cierto es mejor la española, yo creo que es mejor que la española que la original, porque entonces había un mercado lingüístico que exigía que se rodara en el idioma y no valía hacerlo, digamos, hacerlo solo en inglés si quería uno, digamos, invadir el territorio hispano, ¿no? Que era muy... Eso duró 2 o 3 años nada más. Sí. O sea, Pero antes de la invención del doblaje se hacían las dobles versiones, o sea, antes del perfeccionamiento del doblaje. Entonces, efectivamente, la versión en español que está interpretada el Drácula es un cordobés, Carlos Arias, me parece, recordar. Carlos Villarías. Carlos Villarías. Es mucho mejor. A mí la versión de Todd Browning no me gusta, pero esta sí. A mí me gusta más la versión española, pero la de Browning me gusta, no se sabe por qué, me gusta más incluso que la del 58 del amigo Fisher, que luego se repetiría en el 65 con Drácula, Príncipe de las Tinieblas, que es otra película prodigiosa también, sí, buenísima. Yo creo que la imaginería del auténtico vampiro está mucho más presente en el vampiro de la Hammer, en Christopher Lee. Da esa sensación de terror y al mismo tiempo de placer que produce el que Christopher Lee se acerque a la chica en cuestión y la muerde. En cambio el otro es una especie como de espantajo que como luego aparecería en las películas de Ed Wood, ¿no? Cuando ya estaba carcomido por la heroína. Pero a mí tengo tanto cariño a Bela Lugosi, me interesa tanto el personaje, que mi vampiro favorito es el de Drácula 1931, Todd Browning. Yo recuerdo que en la versión de 1931, como no se podía mostrar el bocado porque tiene un componente erótico muy fuerte, el vampiro solía utilizar la capa como fundido en negro para evitar eso, ¿no? Pero es curioso porque es una película precoz. Sí, sí. Al ser la precode es que luego el código de Hayes apareció para censurarlo todo, el año 32, creo recordar, hasta el 32-33. Sí, un poquito más. A partir del 35 se utiliza sistemáticamente. Antes empieza, pero todavía, por ejemplo, una película como King Kong, que es otra de mis favoritas, es una película precode. Pasan cosas verdaderamente eróticas en esa película y es una verdadera maravilla. Y por ejemplo, en una película que a mí me fascina, El signo de la cruz, de Cecil B. DeMille, es una película de un erotismo verdaderamente brutal, ¿no? Y eso ahora saca un amigo nuestro, digo porque seguro que lo conocéis todos, Guillermo Balmori, un libro sobre el cine precoz. Lo voy a pillar enseguida porque me apetece muchísimo leérmelo, porque es una época muy brillante para el cine. Es cuando aparece mi película favorita de toda la producción cinematográfica es Scarface, El terror de Lampa, de Howard Hawks, del año 32. Quizá porque intenté verla durante mi adolescencia y no pude verla nunca, y luego al final ya la vi y me quedé con ella. Me parece prodigiosa, ¿no? Y siguiendo un poco, vamos, yo estaría en este tema y ya te preguntaría si Nosferatu o Coppola y tal, pero lo dejamos a un Coppola, lado. por ejemplo, no me gusta. No, es que me lo imaginaba. ¿No te crees que es tan fácil encontrar algún anticopoliano de tal? A mí el Drácula no me gusta. Es una Macedonia de vampiros. Sí, es que, pero volviendo al tema, nos podemos matar en el tema cinéfilo y eso es muy peligroso. Al final, y retomando la idea que tú has lanzado de que es un texto que puede ser casi hasta antivampirismo, ¿no? Como acabas de comentar, que es una característica que yo he visto mucho en tu poesía, cómo juegas con los mitos y a su vez, y digo juegas, porque los mitificas y los desmitificas, estás continuamente en ese juego. Exacto, y entonces aquí siempre surge la pregunta, nos lo estábamos comentando también José y yo, ¿quién vampiriza a quién? ¿El vampiro o la mujer?
Porque al final yo creo que la visión masculina se impone en cierto modo y hay una doble vampirización, pero también hay una vampirización por parte de la mujer, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que es mutuo, ¿no? Lo ideal en una relación amorosa es que precisamente haya doble vampirización, no haya solo una, ¿no? eso Sí. además que lo dice en un poema tuyo hablando sobre el amor, que no hay vencedores ni hay vencidos. Vencidos. Y eso se ve. Es importantísimo en el amor que no haya vencedores ni vencidos. Y ahora, si os parece, por cambiar un poquito de tercio, me encanta la conversación, pero voy a recitar un poema, ¿vale? Porque es que lo has mencionado tú antes y me hace ilusión porque la veo a Alicia aquí en primera fila. Voy a recitar el soneto que se llama Para Alicia disfrazada de Leia Organa. A ver cómo empieza. Que me dé alguien la vez. Si solo fuera porque a todas horas tu cerebro se funde con el mío, si solo fuera porque mi vacío lo llenas con tus naves invasoras, si solo fuera porque me enamoras a golpe de sonámbulo extravío, si solo fuera porque en ti confío, princesa de galácticas auroras, si solo fuera porque tú me quieres y yo te quiero a ti y en nada creo que no sea el amor con que me hieres, pero es que hay además esa mirada con que premian tus ojos mi deseo y tu cuerpo de reina esclavizada. Hay que decir que está basada en la imagen del principio del retorno del Jedi, en el que está presa la princesa Leia del pérfido Jabba el Hutt, que es mi ídolo, por supuesto. Me fascina Jabba el Hutt. Y entonces Jabba el Hutt la tiene encadenada, ¿os acordáis? Sí. Él está siempre fumando opio, una cosa así, está colocado, un aspecto de ameba gigante, ¿no? A mí me fascina, es que es uno de los personajes favoritos del cine, es Jabba the Hutt. Yapa, ¿no? Jabba the Hutt, lo adoro. Perdonad, pero es que... No, sí. Otro. Y ahora continuamos como si no hubiera pasado nada. Bueno, pues pasamos al segundo protagonista. Sí, yo hay una idea aquí que sí me gustaría matizar, y es que en muchos poemas tuyos creas, tú ya lo has apuntado, una especie de historia, de ficción, incluso juegas con personajes y estás siempre moviéndote entre lo real y lo irreal, la experiencia y lo imaginario. A mí me recordaba mucho la frase de Machado de que también la verdad se inventa, y tú estás inventando verdades continuamente. Es genial, la frase de Machado es formidable. Genial. Y además aquí en el libro tuyo, La mujer y el vampiro, comentas cómo tú inventas toda una mitología para llamar la atención de la persona amada, ¿no? Hay algo de eso, sin duda. Sí. Hay un proceso de seducción, como en todo proceso vampírico, pero insisto en que hay eso y lo contrario, o sea, claro. que eso es lo... Yo creo que me acuerdo de un poema mío que se llamaba Contra las canciones de opósitos. Los filólogos de que estén en la sala recordarán que es un género del siglo XV que funciona a base de contrarios que se armonizan. Una de las canciones de opósitos más famosas es la famosa balada del Concours de Blois de François Villon, y otra maravillosa es de Torres Naharro en La Propaladia, Tristeza me falta, publico alegría, etcétera, ¿no? Es decir, a la vez que morir de sed al lado de la fuente, eso es lo que es la canción de opósitos. Y en una canción de opósitos yo dije, me peleé con esa historia de que todo esté armonizado por contrarios, y decía, a ver si la encontramos, espera, vamos a leer las canciones de opósitos, porque yo creo que dice mucho de lo que es mi actitud ante la poesía, ¿no? Me he pasado la vida conciliando contrarios, como tú decías antes, pensando, bien y mal no son tan diferentes. Sí es muchas veces no. Esto con lo de la ley de ahora no sé. Sí es muchas veces no. Mi amiga es mi enemiga. El placer duele tanto que parece dolor, y los días de fiesta son días de fastidio. Me he pasado la vida tiritando en agosto y muriendo de sed al lado de la fuente. Pero esto se acabó. Esa es la tensión, digamos, moral que siempre hay en mi poesía. Pero esto se acabó. No quiero que la risa se disfrace de llanto, ni que los besos hieran, ni que la muerte salve,
ni que el sol del verano sea en el fondo sombra y océano el desierto. Quiero volver atrás, al tiempo en que las cosas no eran tan complicadas, y el amor no era odio, y la nieve era nieve, y la paz y la guerra eran palabras únicas, distintas, inequívocas, y no la doble cara de un mismo sufrimiento, de un mismo aburrimiento. Ya no quiero sudar rodeado de pingüinos. Es que ese poema yo creo que es muy importante dentro de mi poética, fijaos, creo que sí. Y me lo has dado tú. Sí, esa forma de alterar el mito, llevarlo, vamos a decirlo así, a tu terreno, de mezclar lo popular y lo culto, ponerlo al mismo nivel, yo creo que es uno de los elementos que hace que tu culturalismo, tu cultura, tu mitología se vincule más con la vida, pero con la vida en el sentido más estricto de la palabra, y no se quede en una especie de museo de cera, de nombres, de fetiches y tal, fríos, ¿no? Es lo que dice, y además lo estaba leyendo y estaba totalmente de acuerdo con José Manuel Ruiz en la... Bueno, hay que decir que José Manuel Ruiz, que no sé si está aquí, no ha venido, ¿no? No José Manuel Ruiz hizo, sin conocerme de nada, una tarea estupenda, lo he comentado con Pepe Gutiérrez muchas veces, hizo una labor bárbara, una antología que me pareció espléndida. Esta antología, Un inútil temblor debajo de la piel, ¿no? Y ahí él comenta y dice, yo creo que muy acertado, que lo tuyo es un vitalismo cultivado, pero vitalismo. Yo creo que eso es por lo que tengo algún lector más de lo habitual, es precisamente porque la vida está apareciendo al final del camino del mito, claro, como algo obligatorio. Hay temblor de vida siempre, lo hay en el mito, pero hay otras poesías más culturalistas que se ciegan en la práctica puramente culturalista y no se acercan a la vida. Yo creo que la mía tiene que ver con la vida, con temblor de vida. Y termino, el hecho, lo comentaba con Pepe Tito, ahí en la puerta, el hecho de que hagas tú una poesía divertida, clara, directa, y que a su vez nos haga reflexionar, sea una poesía pensante, a mí me parece algo admirable, y lo veo en muy pocos poetas o en casi ninguno. Esa mezcla, porque lo tuyo siempre es mezcla, es lo de la cesta de cerdo. Eso fue la caja de plata. Fue la caja de plata en el que primero se plasmó eso. Yo de repente era un poeta, digamos, culturalista más, incluso era el más culturalista quizá de los poetas, porque mi libro Elsinor es un libro muy preñado de cultura, ¿no? Y de repente doy un giro en mi vida y entre el 72 y el 85 preparo las oposiciones que me quitan evidentemente de toda práctica poética durante unos años, y luego publico La caja de plata. Y La caja de plata yo creo que fue para mí un acontecimiento en mi vida poética, porque de repente apareció esa mezcla que no estaba antes, y que de repente está en La caja de plata, ¿no? Está en ese soneto de título. Ya toda tu obra ya me va a acompañar. La intensifico a partir. Pero La caja de plata es un libro, yo creo que decisivo. ¿Estáis de acuerdo, no? Sí. Yo creo que sí. Sí. Hemos hablado extensamente del vampiro. Toca hablar de la mujer, que está también presente en el título, además en primer término. ¿Quién es la mujer? ¿Qué representa? Sí puede saberse. Pues la mujer, yo tengo una verdadera obsesión con el término germánico utilizado por Goethe al final de su Fausto, que es el ewig weiblich, que es el eterno femenino, ¿no? Y el eterno femenino es el que nos retrotrae a una época en la que el patriarcalismo no existía y en la que se adoraba a la gran diosa, a la diosa madre, y que tenemos afortunadamente pues una serie de iconografía importantísima al respecto en la forma de las Venus magdalenienses y auriñacienses, como la Venus de Willendorf, la Venus del Spieß, la Venus de Brasampuy, etcétera, que son pequeñas figuritas que están cantando a la gran madre, porque la religión empezó con diosas más que con dioses. Eso está muy bien. El libro de Joseph Campbell, que es un mitógrafo maravilloso, que está detrás, por cierto, de toda la trama de la Guerra de las Galaxias de Lucas, pues Campbell tiene un libro que se llama Diosas,
O por ejemplo, Robert Graves tiene la diosa blanca. Pues esa diosa blanca, esa diosa madre, esa diosa, para mí es la mujer. Por eso tampoco esto es muy feminista, por otra parte, porque el feminismo tampoco le gusta que deificar a la mujer, ¿no? Sino que parte de otros conceptos, otros supuestos. Pero para mí siempre la mujer ha sido, y lo he dicho en un poema, quien ha escrito mi vida, ¿no? El concepto de mujer, la madre, ¿no? Por eso también soy muy mariano, no en el sentido rajoyano del término, sino en el sentido de María, la Virgen, porque en nuestra religión, la católica, la Virgen es muy importante, tan importante casi como su hijo. Entonces es como una especie de fusión maravillosa entre el mundo del matriarcado y el mundo del patriarcado, ¿no? Y por eso creo que la Virgen María es uno de los seres más fascinantes que pueda haber, o que pueda no haber sido, porque vaya usted a saber si existió o no. Pero en cualquier caso, voy a recitar ahora un poema que a ver si me acuerdo sobre el Ave María. Porque los surrealistas también eran de los nuestros, en cierto modo. Porque resucitaron una serie de personajes que pertenecían no a la cultura de élite, sino a la cultura popular, ¿no? No siempre, porque también eran enfadosos, porque eran muy sectarios y tampoco son de mi gusto absoluto, pero reconozco que está también en la base de esa revolución de volver a apreciar cosas que eran despreciadas. Y Lovecraft, por ejemplo, pero en Estados Unidos, por ejemplo, en el mundo universitario, Lovecraft no existía. En los diccionarios, en el Webster, famoso diccionario de respuesta americana al Oxford English Dictionary, no aparece como autoridad Lovecraft. Aparece, por ejemplo, sí, Bradbury. Pero es que Lovecraft es un creador de lenguaje impresionante, ¿no? Entonces es injusto que ir a Providence, por ejemplo, como han ido amigos míos, yo no he estado en Providence, buscando la casa natal de Lovecraft, y realmente nadie sabe nada en Providence de Lovecraft, que deberían estar orgullosísimos, tenían que haberle puesto una estatua en la Plaza Mayor, ¿no? Es curioso porque yo creo que obedece a que nos empeñamos tanto en reivindicar la Hammer, el otro, el de más allá, el TVO, los medios de masas, un poco al amparo de lo que Eco dice, los apocalípticos e integrados, etcétera, que realmente nos hemos salido con la nuestra. Ahora sí se puede analizar, qué sé yo, películas como El Mago de Oz desde un punto de vista muy profundo, o cuentos populares como Bettelheim, cuando en el psicoanálisis de los cuentos de hadas de repente descubre mensajes prodigiosos en los cuentos de hadas tradicionales, ¿no? O como la restauración de un tipo como Chesterton, que siempre se encargaba de decir contra la pedagogía moderna que era absurdo que prohibieran a los niños leer los cuentos salvajes y terribles de la antigüedad, de los cuentos narrados por Perrault o por Andersen o por Afanasiev en su recopilación de cuentos rusos, que realmente los niños precisamente con esos cuentos atroces lo que tenían eran armas para combatir el terror que les sumía cada noche al quedarse en su cuna o en su cama y de repente sentir el terror de la soledad, ¿no? Y de la muerte, que de algún modo que también en la infancia, yo tengo un poema que se llama Todos fuimos pequeños, en lo que defiendo que los niños las pasan putas también, con perdón. Yo creo que tu afinidad con Lorca también se puede deber a que tanto tú como Lorca tenéis una gran preocupación por la tragedia griega, por el mundo griego, por la cultura que procede de la sangre, más que de los libros, que se condensa en los libros. Entonces, Lorca conocía muy bien a Nietzsche, conocía muy bien a Eurípides, a Sófocles, pero con 18 o 20 años. Y su hermano Francisco, en un libro que tiene sobre la vida de su hermano, habla de que tenía una cultura clásica impresionante. El Lorca de la tragedia, sí, como de la sangre, lo has dicho perfectamente, ¿verdad? Es esa especie de... Igual que Borges lo necesita también, esa cultura de la sangre, y por eso hace cuentos como de cuchilleros en un determinado momento. Y es lo que sostiene Álvarez de Miranda. Y eso es lo que es verdaderamente la sangre es tan importante en el mundo religioso como todo el mundo lo sabe, ¿no? Quiero decirte, en la religión cristiana es evidente, ¿no?
El tema del sacrificio, ¿qué es eso? Y eso es lo que me fascina de Lorca, quizás. La sangre, la sexualidad, la muerte. Sangre, sexualidad, muerte, que está ligado, digamos, el Eros y el Tánatos, ¿no? Y eso, El único poeta europeo más cercano a los griegos que existe, más que Cavafis, más que cualquier... Por supuesto que sí, porque Cavafis hace otra cosa completamente distinta. A mí me fascina, también lo he traducido, yo creo que debe estar en el escaparate, probablemente, pero Cavafis no es tan neogriego como Lorca. Lorca es un absoluto, digamos, Eurípides de nuestros días, ¿no? Y digo Eurípides con un sentido muy, digamos, profundo, porque el que más se asemeja es Eurípides, el más moderno de los tres. Cambiando un poco de tema, estamos aquí varios profesores de secundaria y nos gustaría pedirte algún consejo para acercar a las nuevas generaciones de lectores a la poesía. Pues mira, yo la impresión que tengo, he hecho muchísimas visitas a establecimientos de secundaria, aquí en Granada, incluso en toda España. Yo creo que he estado muchísimas veces, cientos de veces, y siempre mi poesía explicada, por ejemplo, a los niños de la ESO, incluso de la cuarto de la ESO o del bachillerato, he tenido una excelente respuesta. Eso no quiere decir, citarme a mí puede parecer petulante, pero yo creo que si se escribe una poesía en la que haya elementos que acerquen al lector a la vida, pues como ha dicho José Ignacio, eso quiere decir que los niños van a responder con seguridad. Yo desde luego nunca he visto un silencio tan espectacular como en muchos institutos cuando he ido a leer poemas allí. Quizá el silencio se producía después del tercer poema, porque antes estaban más barbulleros. Pero quiero decirte que la poesía es algo que a los chicos, a los niños y a los adolescentes les encanta. Lo que pasa es que hay que explicarles un poco. Si de repente se meten con una poesía muy alambicada, muy silenciosa, muy extraña, probablemente no entren en la poesía, pero si se les lee la canción del pirata, se van a quedar alucinados, ¿no? Vamos, que dice la canción del pirata, dice también mucha poesía contemporánea. El propio Lorca, por ejemplo, les tiene que gustar mucho a los niños. Ángel González le suele gustar. Ángel González es un poetazo también, y a mí me fascina también lo que hace. La generación del 50 es la generación importante también para la de los 80, en la que me adscribo, aunque también soy de los 70, un novísimo raro que enlaza con los 80, ¿no? Y ahí está Jaime Gil de Biedma, que es otro poeta admirable, extraordinario, también me ha influido mucho. O no sé si me ha influido mucho, pero lo he leído mucho, ¿no? Por ejemplo, Cirlot lo he leído mucho y tampoco, yo no creo que sea fácil encontrar una monografía o un artículo de 10 páginas sobre la poesía de Cuenca y de Cirlot, porque hay cosas que lees pero que luego no se plasman en la influencia directa, ¿no? Vamos a ir cerrando el acto. Yo confieso haberme sentido muy a gusto con esta conversación. Habría preguntado más cosas, sobre todo sobre cine, pero hemos preferido abandonar esa línea para centrarnos en la poesía. Si no hay más preguntas, pues empezaríamos no sé, con la sesión de firmas y demás, si os parece bien. Iremos leyendo otro. Oh, bueno, perfecto. Isabel se ha matado. Dejó cartas absurdas con recomendaciones y sarcasmos estúpidos. Lo consiguió por fin, y me alegro por ella. Sufría demasiado. En la autopsia el forense desmenuzó su cuerpo y encontró dentelladas cerca del corazón y a la altura del pubis. No hay luz en la buhardilla de Zurbano. El silencio pasea su victoria sobre las papelinas ocultas en el libro de Archimboldo, y la muerte ha llenado la casa de paz y de goteras. Sigue abierto un tebeo de Conan por la página en que matan a Belit y otro de Gwendolyn con manchas de carmín en las dulces heridas. Isabel ha dejado de molestar. Sus ojos ya no arrojan al mar residuos radiactivos. No está mal. Es un poema cruel, ¿o no?
Sí, sin duda. Y luego el otro se llama Sonja la Roja. 153. Y lo dejamos aquí en esta especie de canto a la Gran Madre, la diosa blanca, a Sonja la Roja, que también es eso, en el fondo. Sonja la Roja. Los querías tanto a los héroes, tanto soñabas con sus compañeras, que te parecía imposible que fuesen solo emblemas o símbolos para explicar el mundo. Cómo quisieras que tuviesen ojos, labios y dientes, piernas, brazos y sobre todos ella, la que viene de lejos para velar tu sueño, la que triunfa y se marcha. Sonja la Roja, la rival de Conan. Muchísimas gracias.